Ayúdanos en esta mañana a responder, a abrir el corazón, a no esconder nuestra necesidad, sino presentarla delante de ti, y que tú nos ayudes en esta mañana, pues tú eres el maestro por excelencia, el doctor por excelencia. Tú eres nuestro sanador, el que nos liberas de cualquier opresión. Habla a nuestro corazón, danos palabra de lo alto, palabra de tu corazón, palabra de tu boca, Señor, y ayúdanos a recibirla, a creerla, a ponerla por obra, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Si puede buscar conmigo en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 5. Verso 21 del capítulo 5. Dice la escritura, Marcos capítulo 5, verso 21 en adelante. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Puede tomar su lugar. Después de una situación tan difícil, ¿verdad?, que el Señor Jesús encuentra en la ciudad de Gadara. Si usted lee ese mismo capítulo, ¿verdad?, 5, en el cual el pueblo de Gadara lo rechazó. Solamente encontró un hombre endemoniado y el Señor lo libera. En el Evangelio según San Mateo nos dice, ¿verdad?, que esta ciudad donde él viene ahora, o a la orilla del mar, él le recibió alegremente. Estaba contentos porque él venía y se acercaba a ellos. Es ahí cuando viene este hombre, Jairo, y le presenta una situación al maestro, e inmediatamente él camina con él hacia su casa para atender a su hija que está enferma, está muriendo. Pero mientras él va de camino, va con una gran multitud. Recuerde, esta gran multitud sí lo recibió, sí empezó a caminar con él. Si vemos el contraste con el pueblo de Gadara, que le dijeron: vete de aquí, no te queremos en nuestros contornos. Solamente aquel hombre, ¿verdad?, que fue liberado por Cristo, fue el único que se quería venir con él. Pero el Señor no lo deja subir a la barca, sino que le dice: regrésate a tu tierra, a tu parentela, regrésate a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Ahora en la otra orilla le recibe aquella multitud. Ahí están sus discípulos, y aquel principal de la sinagoga se acerca porque tenía una necesidad, hermanos. Cuando uno tiene necesidad en su familia, es diferente que cuando uno ve las situaciones en otras personas. Uno puede opinar muchas cosas de lo que uno ve en otras personas, de lo que uno ve en otras familias, en otros matrimonios, en otras personas enfermas. Pero ya cuando tocan la casa, cuando tocan lo que uno más quiere, es muy diferente. Entonces, mientras él va de camino para atender a Jairo, va a atender a esa niña. Dice que ahí había una mujer, y en el verso 25 se nos dice acerca de esta mujer, y vamos a hablar un poco acerca de esta mujer, y la escritura la vamos a aplicar a hombres y a mujeres, pequeños y grandes. Hay algo, ¿verdad?, que ella estaba viviendo.
Vamos a hablar un poco acerca de su situación. Hemos estudiado mucho, hemos sido enseñado mucho, hemos leído muchas veces esta historia de las diferentes maneras. Dios nos ha hablado. Pero hoy vamos a enfocarnos acerca, ¿verdad?, de tres aspectos que estaban en su vida. Tres situaciones o una situación de tres maneras. Pues el Señor Jesús, cuando la libera, le dice que ha quedado libre de ese azote, ¿verdad? Eso lo dice en el verso 34. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Qué es un azote? ¿Verdad? Un azote, pues se le conocía en ese tiempo como una correa con tres, por ejemplo, con 3 o 4 cuerdas, y para azotar, para castigar. También se le conoce como un látigo de aflicción. Cuando se habla de un azote, también puede ser una aflicción, un quebranto, algo muy doloroso. Por eso el Señor le dice: queda libre de tu azote, ¿verdad? El azote así se le llama también, ¿verdad? Ese látigo se le dice azote. En algunos nada más en la punta se les hacía un nudito a las correas, ¿verdad? Y para que doliera más. O también se le ponían huesos o pedazos de hierro. Por ejemplo, se dice que al maestro así fue como le flagelaron. Por eso fue que rompió sus espaldas, ¿verdad? Pero el Señor le llama un azote. Ella estaba siendo azotada de una manera terrible. Ahora, verso 25 dice: pero una mujer que desde hacía 12 años, ya tenía 12 años enferma, dice, padecía de flujo de sangre, tenía una hemorragia continua. O sea, su periodo se le prolongó por 12 años. O sea, no solamente por ciertos días, sino por 12 años. Y dice, se nos dice también, ¿verdad?, que había sufrido mucho de muchos médicos. Había gastado todo lo que tenía, lo más seguro que era rica, había tenido dinero. Y con la esperanza, ¿verdad?, que uno cuando tiene esperanza que lo sanen, que le ayuden, uno está dispuesto a quedarse en la calle. Si se tiene que ir a la casa, el carro, lo que se vaya, los zapatos, lo que se vaya, que se vaya. Porque nosotros amamos nuestra sanidad en el cuerpo. Cuando uno está enfermo del cuerpo, hermano, uno no se siente bien ni para comer lo que más le gusta, ni para ir a los lugares que más le agradan, ni para hablar con las personas que uno más quisiera hablar. Son momentos duros que vivimos en esta carne, vivimos en esta tierra, en esta naturaleza caída. Es inevitable pasar por estas situaciones muchas veces. Algunos son más duramente afligidos que otros. Pero en el Señor, ¿verdad?, Dios sabe con cuánto nosotros podemos. Ahora, en esta mañana vamos a encontrar una solución. Recuerde que el Señor nunca da algo sin darnos una solución. El Señor nunca nos da una lección sin enseñarnos una puerta, sin darnos la medicina. Siempre, hermano, que el Señor habla palabra a nuestra vida, siempre abre una puerta. Aun aunque sea dura la opresión, aun aunque sea dura la tentación, dice que con toda esa prueba Él siempre proveerá una puerta para que salgamos. Recuerde, como hijos de Dios nunca nos encierra. Siempre hay una puerta. La puerta se llama Jesús, la puerta es Cristo. Pero siempre Él pone una persona, pone una situación para que por ese lado escapemos del cazador. Entonces, en esta mañana ponga atención, ya que si usted viene enfermo de su cuerpo, quizá en sus emociones viene lastimado, lastimada, necesitado, o en su vida espiritual está muy necesitado, está siendo azotado. Recuerde bien que Satanás le da donde uno le duele, donde uno ya no puede servir a Dios, donde uno se puede apartar de Dios, donde uno ya no escuche la palabra del Señor, donde uno no ponga atención a su mandamiento, donde uno ya no entre en su voluntad, donde uno ya no se deleite en el Señor, donde uno se turbe. Por eso Jesús dijo: no se turbe su corazón, no se turben, ni tengan miedo, no se turben. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Imagínense, ella tenía 12 años con una enfermedad. Para entender un poco, voy a leer una escritura. Acompáñenme a Levítico capítulo 15.
Vamos a leer un poquito, ¿verdad? Acerca de las personas que se les llamaba inmundas, ¿verdad? Ya que ella, una persona con flujo de sangre o con una hemorragia continua, se le consideraba como una persona inmunda. Ahora me va a decir qué cosa es una persona inmunda. Una persona bajo la ley o bajo la ley ceremonial, ¿verdad? La ley de Moisés se le llamaba, era una persona impura. El significado en el diccionario es un poco fuerte, ya que impureza en ese tiempo podía ser asqueroso o nauseabundo, puerca, sucio o repugnante. ¿Por qué? Aunque hoy no vamos a entrar el por qué. Recuérdense, Dios siempre tiene por qué. Cuando la ley siempre tenía un propósito de traer una enseñanza y un estilo de vida sano y de bendición a su pueblo. Hoy no vamos a entrar en esos detalles, solamente vamos a leer cómo era su situación de esta mujer. ¿Por qué? Porque ella estaba padeciendo, estaba siendo azotada físicamente, estaba siendo azotada emocionalmente y estaba siendo azotada espiritualmente. O sea, era un azote triple. Y a veces uno lo ve así nada más, ¿verdad? Porque no es solamente la aflicción del cuerpo cuando uno se enferma, sino que tiene mucho que ver la emoción, lo que está alrededor nuestro, el matrimonio, el esposo, la esposa, los hijos, los compañeros, los hermanos en la iglesia. Y tiene mucho que ver nuestra relación con Dios y todo lo que conlleva nuestra relación con Dios para vivir una vida saludable y sana y bendecida y sirviéndole al Señor. Capítulo 15, verso 25. Vamos a leer del verso 25 en adelante. Desde mucho más atrás habla, pero vamos a leer solo del 25 y ahorita nos detenemos adelante. El 25, dice el 25: y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre, ¿verdad? Y sigue diciendo, todo lo que tocare, si alguien la tocaba, ¿verdad? Todo era inmundo, o sea, todo era asqueroso, todo era nauseabundo y nadie se le acercaba. No se le podían acercar, o sea, no era alguien que estaba enferma, pero podía meterse en la cama con su hija o con su esposo. Esta mujer padecía esos 3 azotes. ¿Y qué duro es el primero? El primero de ellos es el azote físico. Podemos hablar, ¿verdad? Un poco acerca de lo que es ese tiempo. O sea, no era por una semana, sino ya tenía 12 años. 12 años enferma. No sabemos, ¿verdad? Lo más seguro que le dolía su cabeza, sus huesos. Físicamente, ¿verdad? Tenía dolores, o sea, era atormentado su cuerpo, su sangre, imagínense, el flujo, la hemorragia continua trae debilidad, trae anemia, genera otras enfermedades, daña la vista, el oído, los sentidos. Todo eso perjudica a una persona. O sea, ella estaba siendo azotada físicamente. Hermanos, y en este mundo, ¿quién no padece de eso? ¿Quién no le duele algo? ¿Quién no padece, verdad? Alguna enfermedad. Aunque hoy hay mucha medicina, mucha cirugía, muchos aparatos, gracias a Dios por todas esas cosas que existen hoy, que nos pueden ayudar a soliviar un poco el dolor, ¿verdad? Pero ¿sabe una cosa? Que nadie puede quitar, ¿verdad? Muchas enfermedades. Hay calmantes, hay drogas que lo calman. En este tiempo no sabemos, ¿verdad?, exactamente qué era lo que los médicos le daban, pero cuando una persona está enferma, uno busca donde sea.
Cuando está enferma la persona y tiene dinero, si le mandan a otro país y puede hacerlo, va hasta aquel país a curarse. Busca ayuda de un yerbero, si, al último puede terminar hasta en un brujo, si es necesario, lo que le digan. ¿Por qué? Porque no es fácil, hermano, estar enfermo. No es fácil atravesar por una enfermedad. No es fácil tener un cáncer, tener una enfermedad que se le llama incurable, o una enfermedad deteriorante, o una enfermedad que azota. Te levantas por la mañana y empieza ahí el castigo. El azota es un castigo. Es un dolor en la pierna, es un dolor en la espalda, un dolor en la cabeza, en los ojos. O sea, eso viene a las personas, hermano. Eso viene, ¿verdad? O ha sucedido, hemos visto muchas veces. Pero esta mujer, imagínense cuál era su condición de esta mujer. No nos olvidemos, iba la multitud, Jairo iba guiando al maestro, ahí iban los discípulos. Y en medio de todo eso, ¿verdad? Sucede esto. Se nos narra acerca de esta mujer que en su cuerpo ya estaba, ¿qué? Azotada, muy débil. Era una mujer inmunda. La gente cuando la miraba, o sea, era una mujer sucia, nauseabunda, no se le acercaba a nadie, nadie la saludaba de mano. Aparte de estar enferma, con dolor, con quebranto, con tantas cosas, hermano, que por 12 años lo más seguro que vinieron a ella. Después vino la parte emocional. Todo lo que era la parte emocional, sus hijos, no poderlos abrazar. Aquí no sabemos si su esposo dónde estaba. Muchos esposos crueles, cuando su mujer está enferma, la abandonan. Cuando su mujer necesita ayuda, ya no están, se van, corren, huyen. O simplemente, aunque estén en la casa, pero no son parte del quebranto de su cónyuge, o viceversa. Y todo eso daña, todo eso duele. Eso duele, muchas veces duele más que ni siquiera el dolor de cabeza, el dolor de pecho, el dolor de espalda. Si tocaba una mesa, le podían decir, imagínense cómo se siente una persona cuando tiene tuberculosis o tiene alguna enfermedad y le separan un vaso para que beba. Yo padecí más de un año una enfermedad así, que tenía que tener aparte muchas cosas. Y es muy duro tener tu propio vaso, tener tu propia cobija, tu propio plato, tus propias cosas. Y tú no puedes abrazar a tus seres queridos, no puedes agarrar a los niños. Si tenía nietos, no sabemos cuál era la edad de ella, pero todas esas emociones también son un azote, hermanos. Satanás sabe que si nos da por ese lado, vamos a sufrir, vamos a batallar. Por eso es que es tan importante la familia, las relaciones, hermano, entre el hombre y la mujer, la oración del hombre y la mujer en la casa, como apoyo, como cimiento. Qué tan importante es el clamor a Dios de la pareja, del matrimonio. Que pase lo que pase, siempre habrá un clamor delante de la presencia de Dios para defender su casa, su hogar, porque la familia es un plan de Dios. Buscando la restauración. En ocasiones el marido se va, pero quedan los hijos, queda Dios. A veces la mujer se va, hermano, viene la infidelidad, todas esas cosas suceden, pero queda el Dios todopoderoso, queda su palabra. Y Dios, lo más seguro que ha dejado un hijo, ha dejado alguien más ahí para seguir. Siempre Dios pone personas con su amor para que nos sigan ayudando y siendo motivos de seguir viviendo. Entonces imaginémonos con todo ese dolor. Y aparte de eso, en Levítico se nos dice, ¿verdad?, que si ella llegaba a tocar algo así, por ejemplo, lo desechaban porque era inmundo, lo tenían que lavar con agua y dejarlo 7 días fuera. Si por alguna razón llegaba a tocar a una persona, esa persona era inmunda por 7 días, hasta que no se lavaba por la noche, volvía a regresar a su casa, porque era una persona inmunda, era tipo leprosa. Era tipo leproso, o sea, como si tuviera una lepra. Ahora, imagínese 12 años sin sentarse a la mesa con su marido, sin ver a sus hijos, sin ir a ninguna parte social. O sea, ese es un azote, es una cautividad. Y todo esto nos hace pensar qué tan importante es la palabra de Dios en la familia, qué tan importante es la palabra de Dios en nuestra vida como hombre, como sacerdote,
como responsable de la casa, como responsable de dar palabra, de hablar de Dios, de invocar el nombre de Jesucristo, de doblar rodilla, de cubrir, de sanar, de dar siempre una palabra de consuelo, que aunque no nos sintamos de la mejor manera, pero Dios siempre da una palabra al sacerdote. A la mujer de la misma manera, es una ayuda idónea. Dios la puso allí para bendición, para sustento, para completar lo que está incompleto, y entre los dos es ser una sola carne y poder transmitir el mensaje santo a nuestros hijos. Poder transmitir ese mensaje que aunque en rebeldía o como estén, siempre puede haber un mensaje vivo, un mensaje eficaz, un mensaje donde hay una puerta abierta para regresar, para que se puedan recordar que en la casa de su padre hay abundancia de pan, que hay amor, que allí está la presencia de Dios. Ahora, el tercer azote, hermano, espiritual. Ella no podía ir a la sinagoga. Ella no podía entrar al templo porque era una mujer inmunda. Si en ese tiempo las mujeres tenían su propio lugar, pero ni allí podía llegar. O sea, ella no podía oír la palabra de Dios. Las hermanas de la sinagoga le sacaban la vuelta porque era inmunda. Es más, si la miraban de lejos, o ella misma tenía que alzar la mano y decir, si había visto a alguien o alguien no la había visto por mucho tiempo, tenía que levantar la mano y decir, soy inmunda, soy inmunda, soy inmunda, soy nauseabunda, soy asquerosa, soy inmerecedora, no soy nada, estoy desechada, no tengo cura. Esa era la vida de esta mujer. Y ese es un azote, hermano, para muchas personas que se sienten que están destituidos de Dios. Y la Biblia dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Así venimos. Pero cuando Él ya nos ha recibido, nos ha perdonado, y ahora en Cristo, es importante entender lo importante, hermanos. Si es dura el dolor físico, pero cuando uno está enfermo físicamente, uno clama a Dios, y aunque sus huesos se quebranten, uno tiene socorro en el Señor. Uno halla un refugio, uno halla dónde ir, dónde acudir. Torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo. Cuando esté enfermo, me duela mi cuerpo y no haya dónde ir, yo correré a la torre fuerte, porque Él me cubrirá, Él me guardará, Él es mi pronto auxilio, Él es mi refugio, Él es mi buen pastor, Él me ayudará, aunque es quebrantado, Él me ayudará. Aunque esté con mis emociones quebrantadas, aunque mis hijos no me amen, aunque mi esposo no me ame, aunque mi cónyuge no sea la persona, el Señor es mi pastor y no me faltará nada. Él me confortará, Él me sanará, Él estará conmigo. Aunque sea difícil las situaciones que estoy pasando, como persona, como mujer, como hombre, como hijo, quizá mis padres no me entiendan, no me comprenden. Quizá mi papá es muy áspero conmigo, mi mamá es muy áspera conmigo, no me dan una libertad, no confían en mí. Todas esas cosas pueden venir a la vida del adolescente, del niño, del joven. Y todas esas emociones están aquí y a veces te hacen confiar en alguien que no debes confiar. A veces nosotros mismos como padres hacemos que nuestros hijos confíen en personas que no son confiables, que no son buenas. Los hacemos que se vayan de la casa porque no encuentran un refugio, no encuentran una verdadera palabra para sus vidas. Ahora, aún estando emocionalmente dañados, cuando se ha dañado la persona, hermanos, cuando se le ha hecho mal, Dios le atiende. Dios le bendice, Dios le consuela. Pero el último de los azotes, que es el martilleo más duro, es el separarlo de la palabra, es el separarlo de la oración, es el separarlo del templo, es el separarlo de la comunión fraternal con los hermanos. Física, emocional y al final espiritual. Ella no podía ir al templo, no se podía acercar ni siquiera a los atrios porque era una mujer inmunda.
No podía formar parte de nada. No podía ni ir a una sinagoga, que era un lugar más pequeño donde se reunía también el pueblo de Dios. No podía ir a la reunión de las mujeres tampoco, porque era inmunda. Imagínense cómo se sentía. Dice que lo que tenía lo había gastado todo. Cuando estaba enferma y maltratada emocionalmente y sin poder ir a Dios, imagínense, lo que había tenido lo había perdido. No tenía nada. Es más, dice que entre más iba a los médicos, se sentía peor. Yo creo que cuando regresaba a casa y se miraba con el mismo problema, eso era peor, y seguía con su azote. Dice que no le había aprovechado de nada. Y en verdad, hermanos, sin Cristo la vida no aprovecha para nada. Sin la voluntad de Dios, todo lo que el hombre hace no aprovecha para nada. Se esfumará, se irá. Todos los planes y proyectos, todas las cosas, sueños que se tienen sin Cristo, sin la palabra, sin el Dios Santo, todo se esfumará, no aprovechará para nada. Se pudrirá. El orín lo corromperá, perderá su valor, no servirá más para nada. ¿Por qué se va? ¿Qué es la juventud? La fuerza. Es una bendición que Dios nos da. ¿Qué es la sabiduría? ¿Verdad? Para habitar, o para hacer, para construir, para trabajar. Pero cuando no se le da la gloria a Dios, todo eso se esfumará y no tendrá provecho. Mira, bueno, tanto que me esforcé, trabajé, hice, ¿de qué me sirvió? Todo se fue. Ahora, espiritualmente, esta mujer tenía necesidad tal vez de llegar y llorar. Imagínense que alguien viene enferma de su cuerpo o enfermo de su cuerpo y con sus emociones quebrantadas y quiere buscar un lugar donde llorar a alguien que ore por él. No había nadie. Es más, le hacían sentir que Dios no la quería porque era inmunda. No podía orar. Usted imagínese nada más todas estas situaciones y todavía dice, bueno, llegar a la casa, allá oro en mi casa, ni siquiera allá, porque sabía que Dios no le escuchaba, porque la inmundicia era símbolo de pecado, estaba sobre de ella en ese momento. Era un azote. No podía. ¿Cuánta gente, hermano, hoy piensa que no puede acercarse a Dios? ¿Cuánta gente quizá le han hecho daño? Sus mismos padres religiosos, los mismos hermanos le han maltratado, quizá en la misma iglesia. ¿Cuántas veces, hermano, habiendo querido, no habiendo lo querer hacer, maltratamos a algún hermano, a alguna hermana con nuestras palabras, con lo que decimos? A veces a un niño pequeño le decimos lo que no debemos de decir, o actuamos de una manera incorrecta, o aún a nuestros propios hijos, tratándoles de enseñar la verdad, los lastimamos. Y cuando crecen ya no quieren nada de Dios, no quieren nada de la Biblia, no quieren nada de la iglesia, no quieren nada de los hermanos, porque saben que son inmundos, son impuros, son inmerecedores. Ellos no pueden, tienen las manos sucias, son pecadores. Pero hay una escritura aquí que me llama mucho la atención, lo que sucedió con ella. Ya hablamos todo lo peor. Mire lo que dice. Este es lo importante, esta es la solución, esta es la medicina. Ponga bien atención, esta es la medicina. Si usted y yo estamos padeciendo uno de estos azotes, esta es la medicina. Dice: cuando oyó hablar de Jesús. No dice cuando yo hablar de la religión, o cuando yo hablar de la iglesia, o cuando yo hablar de los hermanos. Cuando yo hablar de Jesús. Va a decir, hermano, yo siempre he oído hablar de Jesús. No, ella oyó con cuidado hablar de Jesús. ¿Qué escuchó hablar de Jesús? Que él la podía sanar.
Y esta mujer que le llamaban loca o inmunda, le creyó a Jesús. ¿Qué fue lo que ella hizo? Solamente oyó hablar de Jesús. Por eso es que importante es que la gente oiga de Jesús, que Jesús nos recibe, que Jesús nos perdona, que Jesús vertió su sangre carmesí para perdonar el más vil de nuestros pecados, que Jesús tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra para sanarnos no solamente del azote físico, sino sanarnos de nuestras emociones donde no hemos podido perdonar, donde no hemos podido pedir perdón, donde hay una área escondida alrededor nuestro que está por ahí escondida, que Él nos pudiera sanar, pero no se la queremos traer al Señor. Porque cuando vamos a la ley nos condena, nos hace ver como malhechores, como nauseabundos, como sucios, como viles pecadores que no tienen oportunidad. Pero cuando se entra al nombre de Jesús, ella inmediatamente vino, aunque una multitud lo apretaba. Sí. Los de Gadara no quisieron. Él estuvo en Gadara. Él sanó al más loco de los gadarenos y la gente dijo: vete de aquí, no te queremos en este lugar. Él se vuelve a subir a la barca y va a la otra orilla, y aquella gente estaba contenta. Ahí estaban sus discípulos, le recibieron, y va la multitud, y van todos caminando y van esperando un milagro en la casa de Jairo. Esta mujer no se esperó al llamado, hermano. Esta mujer no se esperó a lo acostumbrado, al canto de algo está cayendo aquí. Oh, aleluya. Ella puso su mirada en el Cristo de la gloria. Ella puso su mirada en el Cristo, en el Maestro. Ella no se dejó llevar. Ella no se dejó llevar solo por sus emociones. Sus emociones ya estaban demasiado gastadas. ¿Cuántas veces habría caminado ella sangrando para buscar comida, para esconderse? ¿Cuántas veces ella se levantaría con sus dolores, hermano, en su vientre, en sus pies, en su cabeza? Y quizá llorando, que miraba que venía la gente limpia, que se creía limpia. Tenía que salir de ese lugar para no estar delante de ellos. Pero ese día ella oyó hablar no de una religión, oyó hablar de Jesús. Es lo que tú y yo estamos escuchando. Estamos escuchando de Cristo, el Hijo de Dios. Estamos escuchando del que era, del que es y del que es para siempre, del que viene pronto. Ella se dio cuenta que allí iba, aunque todavía, hermano, todavía no se acababa el servicio ni el culto. Jesús iba, es más, Jesús estaba apretado, no podía ni tocarla. Pero dijo: si Él no me puede tocar porque soy inmunda, soy merecedora, yo lo voy a tocar a Él sin que se dé cuenta. Es más, y le voy a tocar el manto, voy a tocarle solo el manto, no se va a dar cuenta, pero yo sé, oh, aleluya, ese es el Hijo de Dios. Él es santo porque me han hablado de Jesús. Yo solo quiero tocar, solamente quiero tocar su manto. Me le voy a colar a Pedro, a Juan, aquellos guaruras que trae a su alrededor. Ellos no se van a dar ni cuenta. Dice que cuando oyó hablar de Jesús, hermano, ella se lanzó. Si se había movido cuando venían los puros, no los puros de fumar, si se había movido, se había hecho un lado, muchos años, 12 años, ese día tomó fuerzas, hermano, y se levantó para, por la fe, tocar el manto, el borde, y hacer que Jesús se detuviera. Dios está buscando personas así. Él siempre pasa. Y usted ve que hay una multitud, siempre hay mucha gente, pero el Señor siempre está dispuesto. Dice que ella vino. ¿Cómo se iría? ¿Se tiraría a gatas? ¿Cómo le haría? Porque el borde es abajo. No vino a tocarle la cabeza, ¿verdad?
o vino acá a tocarlo de arriba, ella tuvo que tal vez hasta caminar algunos pasos de rodillas. Y tocó el borde. Dice que al momento Jesús se detiene. Mire, cuando Jesús se detiene, hermano, por algo importante, cualquiera hubiera dicho: ¿para qué te detienes? Esta ya se va a morir. ¿Para qué te detienes? Esta ya no tiene remedio. Ha de ser una pecadora. 12 años. Mientras el hombre tiene vida, tiene oportunidad. Hoy es el día de salvación. Amén. Hoy es el día de invocar el nombre de Jesucristo. Hoy es el día de tomar una decisión. Hoy es el día de volvernos al camino verdadero. Hoy es el día de entrar por la puerta estrecha. Hoy es el día de tomar conciencia de su palabra santa y dejar que la palabra de Cristo entre a nuestros corazones. Dice que el maestro se detuvo y él se dio cuenta. ¿Cuántos saben que Dios se da cuenta de lo que hacemos aquí? Él sabe quién le adora y quién no. Porque a veces vemos a alguien, hermano, bueno, puede ser que no está adorando, que está allí quieto, como que no está haciendo nada, pero tal vez en su corazón está siendo derramado. El Señor conoce el corazón, pero siempre hay una participación de la persona. Jesús pudiera haber pasado por allí, pasar de largo y ella seguir en su problema, pero tomó una decisión. Usted sabe que si no tomamos una decisión, nunca va a pasar nada. Cuando Pedro se tiró a caminar, se tomó una decisión. Le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya y me meta y camine arriba. Hoy lo juzgamos y decimos: Pedro no la hizo y se hundió. Pero hasta ahora nadie ha caminado por arriba, hermano. Él puede decir: ¿sabes qué? Pero ¿cuántos pasos has dado tú arriba del mar? Yo caminé buen trecho, pero ahí estaba mi maestro que me sacó. ¿Sí? El creyente que cree, hermano, sin importar su condición, y empieza a caminar basado en lo que el Señor dice, Dios lo va a levantar, Dios lo va a sanar, Dios lo va a liberar y Dios le va a abrir puertas, aunque no encuentres una puerta en ese muro si no hay. Pero si el Señor dice: yo abriré puertas y cerraré puertas. Él se dio cuenta. El Evangelio según San Mateo dice, ¿verdad?, que virtud salió de él, poder salió de él. Se dio cuenta. Y ella se avergonzó. Dijo: Señor, perdóname, es que no supo qué hacer. Ella le confesó todo. Le dijo: Señor, pues soy una mujer inmunda, soy una mujer asquerosa, nauseabunda, llena de dolor, llena de aflicción. Estoy siendo azotada, Señor, perdóname. Y el Señor le dice: tu fe te salva. Por tu acción yo te sano, porque sentí que salió poder de mí. Y este poder no sale de la religión, hermano, sale del Cristo vivo. Es el mismo poder que nos sana, que nos libera en esta mañana. Mire, yo me imagino que después hasta de ujier sirvió en la casa de Jairo. Ya sanada, se levantó y siguieron caminando a la casa de Jairo. Y hubo un milagro allá, ¿verdad? Imagínese el gozo, hermano, cuando se levantó aquella mujer de ahí. Yo que tenía el gozo que tenemos usted y yo en esta mañana. Gloria al nombre del Señor, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Ya de haber cantado ese canto que dice, ¿verdad? El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, los doctores no me lo dieron, mi familia no me lo dio. Ese sí sabía cantar ese canto. Sí, el gozo que siento yo, esta gente no me lo dio. El gozo que siento me lo dio Jesús. Me hablaron de Jesús. La gente necesita oír hablar de Jesús. Mi familia necesita oír hablar de Jesús. Nuestros amigos necesitan oír hablar de Jesús. Porque ellos, hermano, hay muchos que están enfermos físicamente. Hay muchos que emocionalmente están muy lastimados y no los entendemos, no los podemos ayudar. Hay muchos otros que no quieren venir a la iglesia porque están lastimados.
Están lastimados en su corazón, en su familia. Muchas familias están retiradas porque fueron lastimadas sus padres. Hubo abusos, hubo maltratos, hubo palabras muy ásperas, acciones muy malas. Y no se les olvidó y se quedó allí. No pueden venir a la iglesia. Yo me he encontrado este tipo de personas en la calle, donde han sido desechados. No pueden volver a una congregación. Digo, pero puedes volver a Jesús. La congregación son 4 paredes y se va a hacer pedazos, pero Cristo permanece para siempre. Por eso en esta mañana, hermanos, sea cual sea su necesidad, el Señor nos da la solución en esta mañana. A veces uno quisiera una solución, ¿verdad?, de caminar de rodillas, o quisiera una solución de hacer muchas cosas. Pero sabe una cosa, Él ya pagó. Eso viene siendo como cuando uno trae dinero, ¿verdad? Trae dinero, trae su cartera, trae dinero en el banco, y trae un billete bien ahí puesto en su bolsa. Y usted va a alguna parte, va a comprar algo y se da cuenta que se le regalan aquello. ¿Sí? No tiene precio, se lo regalan. Dice uno, no, pues me lo regalaron. Yo traía, y no le toma lo interés de lo valioso que es eso. ¿Por qué? Porque piensa que traía, o porque piensa que podía comprarlo. Pero el favor de Dios no se compra con nada. Y a veces el hombre piensa que puede comprar las cosas porque tiene, o porque es, o porque es muy poco lo que el Señor aparentemente nos pide. Y Él nos dice, ya pagué, ya está pagado, ya no tienes que pagar, ya está pagado, nadie más lo podía pagar. Yo hice un cheque con mi sangre firmado para que goces la gracia hoy, para que goces el perdón hoy, para que aunque estés tras las rejas, estés en un hospital, estés en la situación que tengas, yo voy a estar contigo y te voy a sacar. Sí, esa es la gran diferencia, hermanos. Entonces, cuando se da uno cuenta que Él es el único que puede pagar, todo lo que yo tengo no sirve de nada, no me va a aprovechar nada. Y es cuando se recibe con agrado. Ella no tenía cómo comprar ese, ya los médicos ya le habían sacado todo. Mas sin embargo, cuando se da cuenta que es gratis, ¿sí? ¿A cuánto le gustan las cosas gratis? Hermano, la salvación. Hermano, si por una mochila la gente se desvela 2, 3 días, ¿verdad? Si por unas estampillas de comida, hermano, hace una línea. Si por una canasta, hermano, le echa uno ganas allí. ¿Cuánto más por, oh, aleluya, alguien santo entre los santos derramó su sangre carmesí, siendo viles pecadores, siendo inmundos, siendo asquerosos, siendo nauseabundos, siendo sucios, siendo perversos, derrama su sangre santa carmesí, hermano, alabado sea el Señor. Y nos damos cuenta que solo Él podía pagar por nosotros. Por eso, si tú no eres salvo, corre al Calvario. Oh, aleluya, si tú estás lejos de Él, vuelve al Señor. ¿Quién más como nuestro Dios? Por eso cuando, mire, le dieron buena información, lo bueno que no le hablaron de Pedro, ni le hablaron de Juan, ni de Santiago, le hablaron de Jesús. No le hablaron del pastor, no le hablaron de los hermanos, ¿verdad? Le hablaron de Jesús. Alabado sea el Señor. En esta mañana vamos a orar a Dios. Y si alguien tiene uno de esos azotes, hay una solución en esta mañana, gratis. ¿Sí? A esta señora le sacaron el billete los médicos. Si tenía gallinas, animales, todo lo dio. Y dice que en vez de sentirse mejor, se sentía peor. ¿Usted no le ha pasado que al tomar medicina a veces se siente peor?
Y todavía cuando llega a la casa llega uno sin dinero y sintiéndose mal. Y todavía si sus emociones están dañadas, hermano. Y luego si no busca a Dios, pues está azotado por todas partes. Es mejor que lo agarren los romanos y no este tipo de azotes. Los romanos daban 40 menos 1, ¿no? No, eso se pasaba. Los judíos eran 40 menos 1, pero los romanos, pues esos no sabían contar. El diablo no sabe contar, pero Cristo nos da vida. Alabado sea el Señor. Nos da libertad. Bendice nuestras almas. Por eso en esta mañana vamos a orar a Dios. Y si usted necesita oración, vamos a orar. Si alguien solo necesita pasar al altar a orar, hermano, puede orar. Pero si alguien necesita que oremos por usted, puede pasar y se queda de pie. Vamos a orar por usted. Pero si alguien quiere pasar en esta mañana y orar a Dios ahí en el altar, pase que también Dios tiene una palabra para su vida. Todo aquel que viene enfermo de su cuerpo físico, aquel que viene dañado en sus emociones, quizás relaciones con sus padres, quizás relaciones con su esposa o esposo, o quizás está dañado en su área espiritual, no tiene confianza a hablar con Dios. Hoy es el día de libertad. Hoy es el día de oír la palabra: Jesús, el Hijo de Dios, Emmanuel con nosotros, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que será para siempre. El dulce nombre de Jesús de Nazaret es el que nos libera, porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser sanados físicamente, ser sanados emocionalmente y espiritualmente, para poder entrar y no quedarnos solamente en el atrio, sino poder disfrutar de la luz, oh aleluya, de poder dar ese incienso delante de la presencia de Dios y poder comer del pan de vida, gloria al nombre del Señor, y poder entrar a la, oh aleluya, a la misma presencia de Dios, al lugar santísimo. Aleluya. Vamos a ponernos de pie en esta hora.